Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente en nuestro espacio para hablar del tarot, aprender todos juntos. Este es un arte muy interesante, bueno, ya tiene varios siglos, no es tan antiguo como las artes de adivinación chinas, pero en realidad las artes de las cuales se deriva de las originales sí son muy antiguas, ¿no? Saben que vienen del Oriente igual. Y bueno, las cartas del tarot tienen contenidos muy interesantes. Ya hemos estudiado hasta el arcano 12. Hoy día nos toca el arcano número 13, que en el caso del tarot tenemos dos cartas muy interesantes, porque tienen bastantes similitudes, ¿no? Una de ellas es la carta del loco, la carta del loco que ahorita la vamos a ver acá. Muy bien. Esa es la carta del loco. Como ven, el loco va avanzando hacia la derecha, ¿no? Y el loco solamente tiene nombre, bueno, acá está en español, es loco, en francés le mat. Entonces es la carta del loco y avanza hacia la derecha, ¿no? Va avanzando hacia la derecha. El perro lo está tratando de detener, pero el loco sigue caminando, ¿no? Entonces la carta número, es la carta sin número. Decimos que es una carta sin número, que es la carta del loco. ¿Y por qué decía que es interesante? Porque la carta que nos tocó hoy día tenía una carta especial, digamos que tiene relación en el loco en algunas cosas, y ahorita vamos a mencionar por qué cuando leamos, ¿no? El loco es una carta sin número y la muerte es una carta sin nombre. Por algún motivo, en el tarot de Marsella, esta carta la dibujaron sin nombre, ¿no? Por lo menos el tarot de Convert, que es el que se basa, digamos, el libro de Paul Marteau, en Convert es una carta sin nombre. Entonces se le llama carta innominada. Y la otra carta es no numerada, la carta del loco. Y como ven, las dos cartas son cartas que avanzan hacia la derecha. La muerte es una carta que avanza inexorablemente, ¿no? Porque tenemos acá pies cortados, manos, la cabeza de un rey, la cabeza de un niño, o sea, tanto el rey como el niño, como el pobre, todos sucumben a la muerte, no hay nadie que se escape de la muerte. Y la muerte va avanzando, esta es una muerte que tiene un color carne. En nuestra escuela de tarot, nosotros no la identificamos con la muerte de una persona, porque para nosotros un tema prohibido de adivinación, el tema de la muerte. No, cuando viene alguien a consultar y nos dice esto, quiero saber si me va a morir. Ah, disculpe, eso no lo puedo adivinar yo porque en mi escuela no existe el método para adivinar eso. Si en algunas escuelas de tarot existió, por lo menos en la de nosotros, en nuestra escuela, eso se desechó. Se desechó ese tipo de consulta, ¿no? Y en China también hay muchos de los astrólogos que, digamos, simplemente evitan ese tema. Que va a haber cierta diferencia con algunos oráculos taoístas, ahorita cambiando de tema. Por ejemplo, el oráculo de Quan Kong, que hasta donde yo sé, el oráculo de Girón Guanta, cuando estaba el antiguo maestro, que era el padre de Germán Q, que Germán Q fue el último de los maestros que falleció, pues, hace como 10 años, falleció Germán Q, o un poco más, y como ya falleció hace como 12 años en realidad. Después de que falleció ya no ha habido ningún maestro del oráculo de Quan ahí en Girón Guanta, pero el padre fue el gran maestro. El gran maestro del oráculo de Quan fue el padre Germán. Entonces, Don Copte Cat fue a consultar en su época, o sea, hace muchísimos años, fue a consultar en el oráculo de Quan y al consultar el oráculo supo que iba a morir. Pero la actitud, pues, de un oriental ante la muerte es diferente, ¿no? Entonces él supo que iba a morir, se fue tranquilito y se fue contento además, porque ya sabiendo que iba a morir, preparó todos sus papeles, preparó todas las herencias, dejó todo saneado y cuando le tocó fallecer se fue tranquilo, porque había dejado todo ordenado, ninguno de sus hijos iba a pelear ni nada. Entonces, muy interesante porque, digamos, el oriental planifica también para morir. Incluso el feng shui de tumbas
es para planificar qué va a pasar después de que muramos. Yo me compro una buena tumba para que el feng shui de esa tumba, esa energía de esa tumba, favorezca a mis descendientes. Entonces, por eso decíamos que el oriental planifica y para ellos la muerte es un paso más. Después de la muerte viene la vida, ¿no? Entonces, esta es una carta, la carta de la muerte, a la cual en Occidente se le tiene mucho miedo, la gente lo ve, le tiene mucho temor, pero vamos a comprender que, digamos, así como hay un momento para nacer, hay un momento para morir, ¿no? Y eso es inevitable, y entonces todos debemos estar preparados para eso, ¿no? Justamente muchos de los métodos orientales son prepararse para el morir. Por ejemplo, el Powa, que es la práctica del Buda Amitabha, que se hace en la escuela Karma Kagyu, los Karma Kagyus o los Kagyupa, son los expertos en el Powa. El Powa es una práctica que la hacen toda la vida preparándose para morir, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, el practicante Chot, que es mi caso, yo soy Chotpa, se autoaniquila todos los días, ¿no? Entonces, y por eso es que recuerdo una vez, justo acá está Claudio, recuerdo una vez estábamos viendo mis encarnaciones pasadas y salió la carta de la muerte. Entonces Claudio él mismo dijo, ah, maestro, pues, ¿qué quiere decir que usted ha sido Chotpa? O sea, que practicaba el autoaniquilamiento ya en una vida anterior, ¿no? Bueno, entonces, como decía, eh, ese tema es un tema al cual, digamos, no hay que tener temor, pero no es un tema de consulta, digamos, adecuado en nuestro medio, ¿no? Bien, entonces la muerte vemos que tiene acá una guadaña, entonces la muerte representa el corte abrupto de las cosas, ¿no? También la muerte cuando se trata de salud representa problemas en la columna vertebral o problemas en los huesos, ¿no? Entonces cuando preguntamos por salud no es que la persona se va a morir, sino que la persona tiene problemas en la columna o problemas en los huesos. Significa el corte abrupto de algo, el fin de algo, algo termina bruscamente, algo pasa, digamos, que las cosas concluyen en forma abrupta, todo se trunca y significa volver a cero y comenzar de nuevo. Es un reinicio también desde cero, ¿no? Y la muerte, digamos, no es una mala carta cuando sale sola, porque va a depender del tema de consulta. Por ejemplo, si una persona está soltera y no tiene novio, no tiene novia, y pregunta, dice, ¿voy a tener novio? ¿Y sale la muerte? Sí, vas a tener novio. O sea, significa que se acabó la soltería, quiere decir. La soltería se acabó, ¿no? O sea, hay un cambio de estado. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿voy a conseguir trabajo? ¿Sale la muerte? No voy a conseguir trabajo, ¿no? Pero si yo digo esto, por ejemplo, voy a poder vender mi casa y sale la muerte, sí, la vas a poder vender porque te vas a deshacer de ella, vas a romper el vínculo con ella, tu casa sí se vende. No sabemos a qué precio, pero de hecho que se vende. Entonces, como decía, la muerte va a tener diferentes significados, ¿no? Y no siempre van a ser negativos, porque como digo, ¿no? En chino se dice totan, escapar de la soltería, ¿no? Entonces, cuando una persona pregunta y aparece la muerte, sí, te vas a emparejar, porque va a cambiar de estado, ¿no? Entonces, como decíamos, por ejemplo, ¿podré vender mi carro? ¿Sale la muerte? Sí, vas a vender tu carro, ¿no? ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, maestro. Muy bien, ¿no? Entonces, esa es la carta de la muerte, como digo, significa eso, significa también un cambio, es la carta del morir. Sí, Carlos, ¿ibas a opinar algo? La luz ahí, pero bueno, y ya, No, yo sé, todavía no. allá, muy bien. Qué gusto tenerte por aquí, hombre, un gran saludo. Maestro, una pregunta. Dígame, doctor. En relación a lo que usted está mencionando, ¿alguna vez recuerdo haber leído de que también podrías, para algunos, significar la reencarnación, el triunfo No, de... No. no, porque la reencarnación está representada en la rueda, porque Ok. la rueda es el ciclo, es el ciclo. La muerte es el fin de la vida, sí.
el fin de algo. El fin de algo. Ya, Luego de ese final va a venir un inicio, pero la muerte no representa el inicio, representa el final, el final. Entiendo. ¿no? Gracias. Cuando se trata de relaciones personales, la muerte no solamente puede significar el corte de una relación, sino también a veces puede significar que la comunicación es entrecortada, que la persona no habla. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas combinaciones de la muerte para ir viendo esos detalles, ¿no? Aquí, muy bien. Entonces es como en este caso, ¿no? En este caso tengo acá la pareja de esposos y tengo la muerte en el medio, pero los esposos se siguen mirando. Entonces, esto no significa separación, pero sí significa que hay problemas en la comunicación porque la comunicación es entrecortada, nunca es completa, no hay una comunicación fluida, es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿No? Entonces todo va a depender pues de la posición de las cartas, ¿no? Del tema de consulta, de en qué momento aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué significaría esta combinación? A ver, tarotólogos, ¿qué significaría esta combinación? Que vamos a terminar de un empleo a un trabajo. Vamos a terminar un trabajo, el trabajo se va a terminar. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y seguimos acá. Y en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Es casi igual, ¿ah? La diferencia es muy sutil. O a lo mejor los van a despedir. Claro, claro, a lo mejor nos van a despedir efectivamente, el trabajo se concluye, ¿no? En el caso anterior es algo que se ve que va a terminar y en este caso es algo que termina, el trabajo termina bruscamente, ¿no? Entonces efectivamente a lo mejor nos van a despedir como dice el doctor. Muy bien. Podría ser también la jubilación o la pérdida del trabajo. El pérdida de trabajo más que jubilación, porque pues, la jubilación creo que tendría que estar con el ermitaño más, ¿no? Con el ermitaño ya sería, hablando en sureño, ¿no? El ermitaño es pues el descanso, ¿no? En este caso. Muy bien, esta combinación que tiene, que es, Podría ser que vamos a perder dinero. podría ser que vamos a perder dinero o que se corta, digamos, se corta un presupuesto también, ¿no? Se corta un presupuesto, hay un recorte de presupuesto o también vamos a perder dinero, efectivamente. O un Muy dinero bien, que siempre llega, se va a cortar el flujo de dinero, quizás también. se va a cortar el flujo de dinero, muy bien. Ya. Y aquí, ¿esta combinación será buena o mala? A ver, Yo creo que es buena porque podría significar el fin de los sacrificios o el fin el de una fin, situación difícil. eso, y el fin de las ataduras, el fin de las dependencias, efectivamente. Se cortan las ataduras, ¿no? Muy bien. Pero Dígame. también podría significar que hicimos todo un esfuerzo para nada. A ver, que nos sacrificamos por gusto. Estuvimos un Mm, rato ahí y que no hubo al final lo que esperábamos. creo que no tanto como eso, porque en realidad es el sacrificio que se corta, ¿no? De haber esta combinación.
Podría significar que vienen tiempos en los que vamos a tener que restringirnos y vamos a tener que hacer sacrificios o dejar de hacer cosas que nos gustaban y que ahora vamos a tener que restringirnos. No, porque la muerte siempre es, recuerde que es una combinación, ¿no? Iguanita, ¿tienes una idea? Yo creo que pensaba algo parecido, que iba a empezar un momento de sacrificio o algo así. Después de una vida relajada, quizá. Como que Una vida relajada, no. Después, más bien sería después del final de algo. O sea, termina algo y después del terminar ese algo vienen los sacrificios, ¿no? Después de terminar algo vienen los sacrificios, viene el estancamiento. O sea, algo finaliza y luego viene el estancamiento, ¿no? Pero lo otro también es que estamos yendo hacia cortar las dependencias, hacia cortar las ataduras también, ¿no? Yo le está interpretando como el fracaso de algo, de un proyecto que Fracaso, fracasa, ¿no? Y se pero es estanca. que el colgado no tiene ninguna connotación de fracaso, de proyecto. El colgado no tiene ningún significado de proyecto. Eso lo vamos a ver en una de las clases que viene después de esta. Pero el colgado significa que las cosas están estancadas. Entonces, más bien tengo un cambio y después de ese cambio las cosas se estancan. Pero no está hablando de qué tipo de cambio se trata, ¿no? Entiendo. Gracias. Sí. Bueno, ya. Hasta ahí son las combinaciones que saqué para la muerte. De todas maneras, hay que recordar, estaba mencionando, la similitud que tiene esta carta. No olvidemos con la carta del loco, ¿ya? O sea que ambas son cartas que caminan inexorablemente. O sea que el caso del loco camina irresponsablemente. En el caso de la muerte es una carta que avanza sin remedio, ¿no? Avanza inexorablemente. Muy bien. Entonces ya sabemos que la muerte es el cambio, que la muerte es un cambio brusco, es el corte de una relación, puede ser, por ejemplo, los enamorados y la muerte. Entonces puede ser el corte de una relación sentimental también, ¿no? Acá no puse esa combinación, por acá se me pasó. Pero los enamorados y la muerte es el corte de una relación sentimental, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo obtener los enamorados, perdón, la muerte con la sacerdotisa puede ser interrupción de los estudios también, ¿no? ¿Se acuerdan el significado que tienen las cartas? Es que esto va a significar diferentes cosas. Pero como decía, la carta de la muerte no siempre va a ser negativa porque si se adivina una sola carta y una persona que no tiene pareja pregunta, ¿voy a tener pareja? ¿Sale la muerte? Sí vas a tener pareja porque vas a cambiar de estado. Va a haber un cambio radical de estado. Bueno, entonces llegamos hasta aquí con la carta de la muerte y ya vamos a ver después más combinaciones de ellas en versiones posteriores cuando, digamos, haya más cosas con que jugar. Decía usted, Una pregunta, maestro, perdone. En el ejemplo que puso de la muerte con la sacerdotisa, estamos hablando, se interrumpen los estudios. Entiendo, se interrumpen los estudios antes de haberse completado, ¿no? Antes de terminar los estudios, ¿no? definitivamente, sí, 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 se refiere a eso. Ah, ya. Gracias, Sí. maestro. Bueno, y entonces la carta de la muerte, pues definitivamente es la interrupción brusca de algo, la interrupción brusca de algo. Como decía, para nosotros no va a significar la muerte física, la muerte de una persona, sino va a significar que algo termina, un proyecto termina. Muy bien, bueno, estudien por favor la carta de la muerte, no le tengan miedo, póngansela en la cabecera de su cama y duérmanla esta noche y mañana a ver, escriban lo que han soñado, qué mensaje
les transmitió la muerte. Pues recuerden que la muerte también es la carta que en algún momento va a representar a aquellas personas que pueden comunicarse con los difuntos, por ejemplo, ¿no? Pero ese es otro tipo de lectura. En la lectura común, en la de salud, dinero y amor, todavía no entra ese significado. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos en nuestra próxima lección. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro.